nuestras convicciones en torno a la Biblia. ¿Qué convicciones tiene acerca de la Biblia? ¿Realmente qué considera cierto de la palabra de Dios? Quizás ha tenido una por algunos años, pero no la ha leído mucho, ¿verdad? O quizás usted sea alguien que la lee a diario, pero nunca ha pensado de dónde viene, ni qué es realmente. Entonces, ¿qué convicciones tiene de la Biblia? Y para aclarar lo que queremos decir con convicción, escuche, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es cierto que asume una postura, sin importar las consecuencias. Ahora, una preferencia es algo que se cree firmemente, pero cambiaría de parecer bajo ciertas condiciones. Eso no es cierto de una convicción. Plenamente convencido que es verdad, al punto de estar dispuesto a pagar las consecuencias de creer la Biblia. Entonces, si alguien le pregunta, ¿qué es la Biblia? Bueno, mucha gente cree que la Biblia es un libro que fue escrito por muchos hombres a lo largo de un lapso de tiempo, y ya que esos hombres no eran perfectos, debe haber errores en la Biblia, y ellos afirman que los hay. Y dicen, ¿sabe? Algunas partes de la Biblia están obsoletas hoy. Después de todo, ya estamos en el siglo XXI. ¿Y acaso pretende decirme que no hay errores en la Biblia? Quiero decirle que no hay errores en la Biblia. Mire, Dios, que nos dio su palabra, sabe cómo mantenerla veraz, sin importar quién la haya escrito. Y de vez en cuando, alguien dirá, bueno, los hombres cometen errores. Es cierto. Pero le pregunto, ¿qué errores comete Dios? Y algo tan importante como el mensaje de Dios al mundo entero, por todos los tiempos y para toda la eternidad, Dios sabe cómo proteger la verdad de su palabra. Y si alguien le dice que la Biblia es solo parcialmente cierta, no le haga caso. La Biblia es la historia del amor redentor de Dios por la humanidad. Eso es, en pocas palabras. Le invito a acompañarme a Isaías 66. Deseo leer solo un par de versículos aquí y luego vayamos al Salmo 119 y ver un par de versículos allá. Pero primero Isaías 66. Hay una parte de este versículo que debemos ver. El versículo 1. Así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a esta persona, miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Al entender que este libro es tan santo, la verdad es que al entender la verdad de la palabra, sí temblamos. Al pensar en su eternidad, el futuro y el pasado, cómo Dios ha mantenido limpia y pura su santa palabra, diciéndonos cómo ser salvos y cómo vivir en tiempos difíciles, es un libro que en verdad nos hace temblar. ¿Y cuál es la verdad de la Escritura? Bueno, hay toda clase de ideas. Y deseo hacer simplemente esto. Le daré las razones por las que creo plenamente que la Biblia es la palabra de Dios, comenzando con que es eterna. Nunca está obsoleta, no pierde vigencia la palabra de Dios, es eterna. Cuadra en toda generación, es infalible, o sea, sin error. Y en 2 de Pedro, vayamos un momento, escuche lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea, que la gente no crea la Biblia no es nada nuevo. Siempre ha habido gente que no la cree, pero deseo que veamos qué es la revelación del único Dios verdadero. O sea, al darnos la Biblia, Dios nos dio un libro por el cual pudiéramos vivir y enfrentar cada situación en la vida sin excepción alguna. Dios nos da su respuesta y su apoyo, y también nos ilustra las consecuencias del pecado. Piensa en eso. Dios es sabiduría, y al darnos la Biblia a lo largo de los años, comenzó donde sabía que debíamos empezar, y es que el hombre caerá en tentación y desobedecerá a Dios. ¿Y luego qué? Una de las cosas que Dios quería que aprendiéramos desde el principio es que hay consecuencias del pecado. Dios le dijo la verdad a Adán y Eva, dijo: si me desobedecen pasará tal cosa. Y lo desobedecieron, y justo pasó lo que él dijo. Dios nunca nos engaña. Nos dice la verdad cuando es buena, y nos la dice cuando es dolorosa. El pecado trae consecuencias. Mucha atención. Dios sabía la clase de sociedad donde creceríamos, la clase de vida que tendríamos que vivir, y nos dio todas las advertencias necesarias. Y dice que hay consecuencias del pecado. Además, nos revela el amor incondicional de Dios por nosotros. Fíjese, el amor de Dios por nosotros no está condicionado a que seamos obedientes o no. El principio está allí. Si obedezco, seré bendecido por Dios. Si desobedezco, si soy desobediente, pagaré la pena. Pero Dios no deja de amarme. Sus hijos, por ejemplo, si le desobedecen, ¿dejaría usted de amarles? Pues claro que no. ¿Es usted mayor que Dios? No. El perdón y el amor de Dios son el mensaje de la palabra de Dios. Esta nos explica, por ejemplo, cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. ¿Dónde más encontraríamos versículos que contengan lo que dice este versículo? De cada palabra podría predicar un sermón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y punto. Solo Dios puso tanto en un versículo para explicar toda la redención en un versículo. Tuvo que venir de Dios. Declara quién es Jesucristo y por qué vino. Él es el Hijo de Dios. Vino al mundo con el propósito de morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Quienes discuten de la veracidad de la Biblia no tienen ni idea de por qué vino Jesucristo. Dicen: sé que Jesús nació y esto y lo otro, pero fue como cualquier otro hombre. No. Él fue Dios en carne humana, que anduvo entre los hombres para morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Ese es Jesús y ese es el mensaje de la Biblia. Explica por qué, por ejemplo, Jesús nació de una virgen. Porque recuerde esto, nacido de virgen significaba que Jesús no pecó. Si Jesús hubiera sido un hombre normal y con pecado en su vida, no habría podido morir por nuestros pecados. Y desde luego explica por qué Jesús murió en una cruz. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz. Por todo el Antiguo Testamento. Y la gente dice: ese Antiguo Testamento es tan... No lo entiendo. Quizás usted no capte o no entienda por qué la Biblia habla tantas veces de ovejas y corderos. Porque esos corderos eran símbolos del Hijo de Dios que un día daría su vida en la cruz. Y con su sangre pagaría toda nuestra deuda de pecado, de toda la vida y por toda la eternidad. Así que no hay nada en la Biblia que no sea importante. Y solo porque no entendamos todos esos sacrificios no significa que haya un error o una falla, ni que haya nada aquí que no sea importante. Dios no colocaría nada en la Biblia que no fuese importante.
Al llegar a un libro como Levítico, por ejemplo, y los pasajes de la Escritura que hablan de la construcción del tabernáculo, se pregunta, ¿y qué es todo esto? Todo se trata de símbolos del Señor Jesús. Todo es importante. Dios nos dio un libro para guiarnos, para ayudarnos a vivir piadosamente. Entonces, lo que quizás consideremos que no tiene importancia es muy, muy importante a los ojos de Dios. Asimismo, describe la resurrección de Cristo. Sabemos que las personas hablan de sus dioses, de esto, de lo otro. Jesús nació de una virgen, el Hijo perfecto de Dios. Dios en carne humana. Lo crucificaron y murió. No hay duda del hecho de que haya muerto. Sellaron la tumba y a pesar de haberla sellado, el sepulcro se abrió y Jesucristo resucitó. Él es el Hijo resucitado del Dios vivo y por lo tanto venció la muerte. Así que Jesucristo no solo murió en la cruz, Él resucitó de la muerte. Y dice la Biblia que se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y allí está ahora, está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está Dios? En su santo templo en el cielo. Cuando se trata de perdón, ¿cuáles son los versículos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! No tengo que preguntarme si soy perdonado o no. No hay que vivir en duda. Si cree en la palabra de Dios, tendrá una grata certeza. Y cantamos ese himno. Grata certeza, mío es Jesús, hecho heredero de eterna salud. Y así cantamos. No es un libro de errores. Es un libro de verdad absoluta para guiarnos y dirigirnos en toda situación de la vida. Y no hay nada que Dios haya excluido en su palabra. Bueno, nos explica lo que ocurre en la muerte. Y por ejemplo, si usted es alguien que no cree en la Biblia, yo le pregunto, ¿usted cree que morirá? No creerlo es insensato. Morirá un día de estos. Y ya que no cree en la Biblia, ¿qué piensa que le sucederá cuando usted muera? Y la mayoría de la gente dice, bueno, llegará mi fin. No, no lo es. Allí no llegará a su fin. Eso le gustaría pensar, pero no lo es. Ahora, los creyentes decimos, gloria al Señor. No hay por qué preocuparse por la muerte, porque esto dijo Dios, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. La Biblia tiene la respuesta a toda situación que necesitamos para vivir o morir. Y por ejemplo, hay personas que creen en el purgatorio, que al morir van a un lugar a sufrir hasta que finalmente hayan pagado todo su pecado. Si usted muere siendo salvo por la gracia de Dios, no irá a ningún purgatorio. ¿Y quiere que le diga por qué no irá a un purgatorio? Porque no existe tal lugar. No está en ningún lugar de la Biblia. Porque si creo en Jesús y lo acepto como mi Salvador, y tengo que ir a sufrir, o algo falló o algo pasó en la cruz. La cruz se encargó de nuestros pecados, todos ellos, pasados, presentes y futuros. No hay cabida para un purgatorio, no la hay. Si acepta a Cristo como su Salvador, su sacrificio en la cruz, ser renacido, el Hijo de Dios, fue enviado a que muriera pagando nuestra deuda de pecado. La pagó toda. No puede haber entonces un purgatorio. Así que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y escuche lo que dice la Biblia. Nos asegura, por ejemplo, del regreso de Cristo y nuestros galardones futuros. Y alguien dirá, Jesús murió y no está. Esto es lo que dice. En Juan, capítulo 14, es un pasaje muy hermoso. La mayoría lo sabemos de memoria. Pero si usted no lo recuerda muy bien, puede buscarlo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escuche esto.
Jesús, un momento, quien murió en la cruz, resucitó de la tumba, está sentado a la diestra del Padre y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él vendrá otra vez, por este y aquel, el otro y por aquel, y un día vendrá para concluir con toda la civilización. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, no tiene esperanza. Lo peor que pudiera pasarle es morir sin Jesucristo. Mire, sería tonto de no aceptar a Cristo como su Salvador. Escucha la verdad de la palabra del Dios vivo. Y fue Él quien dijo: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si usted es uno de sus hijos, si lo ha aceptado como su Salvador, si se da cuenta de que Él hizo en la cruz, también lo incluyó a usted. La Biblia nos habla de sucesos futuros. Lea el libro del Apocalipsis. Al pensar en todo eso, quizás diga: bueno, no entiendo todo eso. ¿Y sabe qué? Mucha atención. Si yo entendiera todo acerca de Dios, sería igual a Él. Y eso no sucederá. Entonces, ¿qué sucede? Somos dados a leer y orar, y leer y orar, y buscar y orar, y todo eso nos acerca a Dios. Dios me dice todo lo que necesito saber, no todo lo que quisiera saber. Es la palabra indestructible del Dios vivo. Por ejemplo, pienso en quienes la han burlado, blasfemado, quemado, negado, han tratado de destruirla. Han hecho todo lo posible por deshacerse del libro. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 24: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán en el juicio futuro, pero mis palabras no pasarán. En Isaías capítulo 40 versículo 8, uno de mis favoritos: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Crea en la palabra de Dios, vívala, practíquela, obedézcala. Digamos, por ejemplo, que ha cerrado la Biblia en su vida. No la quiere en su vida. Pero permítame preguntarle, digamos que usted fuese una persona multimillonaria. Tiene millones, tiene posesiones que casi ha olvidado y se acerca al final de su vida. Hágase una pregunta: ¿qué será más valioso para usted en su último día de vida con todos sus millones? ¿Su dinero o la palabra de Dios? Y escuchen muy bien, su dinero no puede comprar el cielo. No puede darle suficiente a la iglesia ni a una organización para pagar su entrada al cielo. La salvación es por gracia, el amor inmerecido del Dios Todopoderoso, dado mediante su Hijo Jesucristo. Si usted rechaza al Hijo del Dios vivo, a quien Dios envió al mundo para revelarnos la verdad, quien fue a la cruz, murió en la cruz, rechazar al Hijo del Dios no es una simple decisión que toma, es una terrible decisión que toma. De algún modo piensa que ha sido lo suficientemente bueno para ser salvo, pero ¿qué tan bueno ha sido? ¿Puede decirme lo bueno que ha hecho o cuánto ha dado? No, el asunto no es ese. Porque por gracia sois salvos, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El resultado de la gracia de Dios. Así que, o cree la palabra de Dios y se prepara para recibirlo, o le da la espalda y dice: de algún modo lo lograré. Mire, esa es su falsa opinión, es la mentira del diablo. De esa manera le gustaría que fuese, pero no será de esa manera. El alma que pecare morirá por toda la eternidad. O puede vivir sin Dios, presentarse ante el juicio y estar eternamente separado de Dios.
La Biblia es muy clara, eternamente separado de Dios. Sé que no le gusta la palabra infierno. Y el uso que se le ha dado últimamente, hablo del infierno bíblico. Jesús usó la palabra, no la promovió, él dijo, esta es la máxima separación de Dios. Y les ruego lo siguiente, número 1, no puede mostrarme errores en la Biblia. La Biblia es la palabra divina y fiel, inspirada por Dios, para mostrarnos su amor por nosotros, y que Cristo murió por nosotros y podemos ser perdonados de nuestros pecados, y puede ser cierto de usted, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. O ausentes del cuerpo y separados para siempre del Señor, usted dirá, eso es lo que usted cree, no. No, eso es lo que dice Dios. Y les ruego, en el nombre de Jesús, que piense, la palabra de Dios, escrita por hombres escogidos por Dios para escribir la verdad que rige nuestras vidas. ¿No está de acuerdo en que vivir por amor es lo mejor? No solo poder vivir, sino poder dejar esta tierra con grata certeza. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Presentes en el Señor Jesucristo. Esa es mi oración por usted. Padre, sabemos que cada quien debe tomar la decisión. Pero te pido que todo el que escuche este mensaje se pregunte, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo voy a morir? ¿Qué me pasará después de la muerte? ¿Qué es lo más sabio que debo hacer? Te pido, Señor, que entiendan que es aceptar a Cristo como su Salvador personal por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno al dinero. Sabe que el dinero está en la mente de la gente hoy. ¿Tendré suficiente para los gastos de la semana? ¿Me alcanzará para la universidad de mis hijos? ¿Me atrasaré más en mis pagos? ¿Qué voy a hacer con toda esta deuda? Así que al pensar en el dinero en su vida, todo el mundo quiere tener algo, ¿verdad? El dinero no tiene nada de malo ni perverso en ello, depende de su uso. Entonces, al pensar en el lugar que ocupa el dinero, y todos los políticos dicen, tendremos más empleos, implicando que tendremos más dinero y por ende mejorarán las cosas. Es una promesa que en verdad no pueden probar, pero lo dicen. Así que hoy deseo hablar de su convicción personal particular en cuanto al dinero en su vida. Si alguien dijese, pues, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Le sorprendería saber con qué frecuencia habla Dios del dinero en la Biblia. Por ejemplo, más de la mitad de las parábolas en la Biblia tratan de dinero. No lo pensaría, ¿verdad? Más de la mitad de las parábolas. Y segundo, la Biblia habla más de dinero que del cielo o el infierno, y más de dinero que de la oración, y hay cientos de versículos en la Biblia que tratan de nuestras finanzas personales. Ahora, sea yo creyente o no, si alguien me dijese, en este libro todas las situaciones son ciertas, pues pensaría, necesito leerlo, quizás sea que podría ayudarme. Y en verdad la Biblia, la palabra de Dios, es la mejor guía financiera que se haya escrito. No puede equivocarse si obedece lo que dice Dios. Entonces, al considerar eso, pienso que este es el punto de vista del mundo, que no el de Dios. La perspectiva del mundo podría describirse en una palabra, acumulación. ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo tener? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo tener en el futuro? ¿Qué hay de mi jubilación? Es recibir, porque el interés principal es el interés propio. Se trata de mí y lo que quiero hacer, lo que quiero comprar, lo que quiero tener en mi vida. Y el enfoque está en el placer, la seguridad y las necesidades personales. ¿Cómo lo obtengo? Y luego, ¿cómo lo mantengo y protejo? Ese no es el énfasis de Dios, para nada. ¿Y ese punto de vista qué promete?
No promete gozo, felicidad, paz, prosperidad ni nada más. Cuando se centra solo en uno mismo, va por mal rumbo. La pregunta es, ¿qué punto de vista tiene Dios sobre el dinero? El punto de vista del mundo no garantiza ningún tipo de seguridad. La gente solía decir, hoy lo tienes, mañana quién sabe. Hoy no, hoy lo tienes, hoy mismo lo puedes perder. Así que, lo que Dios dice del dinero es muy, muy importante. Este es uno de los mensajes en nuestra serie de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene del dinero? ¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Cómo maneja el asunto del dinero? Y al pensar en lo que dice la Biblia del dinero, empecemos donde empieza Dios, en el Salmo 24. Le invito a acompañarme y vea lo que dice en el primer versículo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el punto de vista de Dios es este: soy dueño de todo. Dios es el único que puede decir soy dueño de todo. Pero esa es la verdad básica del dinero. Y es que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de la tierra, de toda la tierra, de las estrellas, de todo lo demás. Fíjese, si todo le pertenece a Dios, ¿quiénes tenemos el privilegio de manejar una parte? Nos convertimos en mayordomos del dinero de Dios. Y no me refiero a billetes y dólares, sino a todo lo que Dios nos da. Y al pensar en que Dios es el dueño de todo, ¿cuál es la palabra clave? Bueno, la palabra clave del mundo es acumula, acumula, acumula. Pero la palabra de Dios, la palabra clave de Dios es distribuye, distribuye. Y esas dos sencillas palabras describen dónde estamos. Quienes quieren tener todo lo que puedan y quienes quieren dar todo lo que puedan. Permítame preguntarle, ¿quién cree usted que es más feliz? ¿Quienes se esmeran en tener todo lo que pueden o quienes se esmeran en dar todo lo que pueden? Bueno, la imagen es que por un lado quienes tratan de mantenerlo todo tienen una especie de reserva, pero quienes tratan de dar son como un canal. Pasa por nosotros a donde Dios quiera. Eso hacemos. Dios bendice, bendice y bendice. Y pienso que hay dos aspectos de dar. Uno de ellos es motivar, o sea, el incentivo de dar. Y el segundo es una advertencia. Y por lo general, cuando Dios da aliento, también da una advertencia. Así que primero que todo, veamos el aliento. Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, muy conocido. Y deseo que escuche con atención, quien quiera que sea usted y donde sea que escuche. Aquí está lo que dice la Biblia. Cuando leo este versículo, veo esto. Dice, dad. Dad y se os dará. Lo que dé regresará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vea lo que dice, dad y se os dará. Ahora, ¿quién está hablando? Quien habla aquí es Dios. Y dice, si das, me aseguraré de que te sea retribuido. Y será mucha atención, y así es como Dios enfatiza las cosas. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso dice, la forma de manejar el dinero será la forma de obtenerlo. Pero si soy mezquino con el dinero y todo es para mí, si todo se centra en mí, recibiré lo que pueda hacer yo mismo. Si lo hago como Dios dice, recibiré lo que Dios dé. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios se lo retribuirá. Ese es su estilo de motivación. No podemos dar más que Dios, por la sencilla razón que eso fue lo que dijo Dios. Soy el dueño de todo. Y si Dios es el dueño de todo, Él lo controla todo.
y si le doy adecuadamente, como debo, como dice claramente la Biblia, de eso hablaremos en un momento, si damos, entonces Dios se asegurará de que seamos recompensados por nuestra obediencia a Él. Porque el dar es un acto de obediencia a Dios. No se trata de lo que haga la Iglesia. ¿Qué hará esto? No, el asunto no es ese. El asunto es si soy obediente o no. Y esta es una palabra de motivación. Luego veamos la advertencia de Dios. Porque Dios da una advertencia si dejamos de dar. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, un pasaje bíblico muy fuerte. Fíjese lo que dice. Quizás usted sea una de esas personas cuya meta es enriquecerse, entonces no le agradará este versículo. Fíjese lo que dice. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En la tentación. Caen en la tentación. Y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Piense en esto. El deseo de dinero vuelve a la gente deshonesta. Hasta les lleva a robar. Y peor aún, les lleva a matar. El dinero es algo peligroso si no está bajo el control de Dios y conforme a su voluntad y propósito. Y ahora escuche lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dijo que el dinero fuese malo, dice que el amor al dinero, quiero un poco más. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No puede ser más fuerte cuando se trata de la advertencia de Dios. Pasa exactamente eso. Cuando nuestra actitud hacia el dinero no agrada a Dios, ¿qué pasa? Deseos insensatos y dañinos llevan al hombre a la destrucción. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Al codiciarlo, ¿qué pasa? Sufren dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. En lugar de perseguir al dinero, sigue. ¿Sigue qué? Sigue a la justicia, la piedad, la fe. Sigue al amor, la paciencia, la mansedumbre. No podría ser más fuerte, porque tenemos otra opción. Es mi decisión ser obediente o no a Dios, pese a lo que sea. Hacer lo que Él diga y luego confiar en que proveerá lo que promete proveer. Entonces, una palabra de aliento. Dad y se os dará. Escuche, porque es Dios quien habla. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y si no, ¿qué tenemos? Vacío, inconforme, infeliz. Porque conocemos gente que, digámoslo así, lo tienen todo, pero son desdichados. Y no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que las cosas me harán feliz. Lo que me hará feliz es una relación con Dios. Le invito a regresar a Malaquías por un momento y veamos este capítulo 3. Y en este tercer capítulo está el plan de acción de Dios. Es su plan financiero para nosotros y puedo decirle que lo he puesto en práctica desde que tuve mi primer empleo. Ganaba $4 y aunque no sabía mucho, le daba a Dios el 25%. Y bueno, alguien dirá, ¿por qué no le dio solo el 10%? Bien, siendo niño no tenía dinero y luego Dios me dio un empleo de $4. Pensé en 42 centavos, de cierto modo, y le daba $1. Y estaba agradecido, no sabía nada del diezmo. Nadie me había dicho nada de diezmar. Luego recibí otra ruta de periódicos y pasé de $4 a $16 a la semana. Dios multiplicó el 25% de lo que le di. Y claro, le di más que un diezmo. No sé exactamente cuánto daba. Pero aprendí una lección. Y nunca he olvidado la lección. Y le aseguro
que he estado en situaciones y circunstancias que solo Dios me ha podido rescatar. No han sido deudas porque siempre las he evitado. Cada vez que he tenido una necesidad, Dios ha estado allí para suplirla. Por tanto, estoy completamente persuadido y convencido de que lo que Dios promete lo llevará a cabo. Y ahora escuche este pasaje. En Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta: en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Si alguien no diezma, le está robando a Dios. Si no estuviese mal, ¿por qué diría robar? ¿Por qué no usa la palabra negar? No. Algo que lo hiciera ver un poco más aceptable. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Escuche lo que dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Está hablando de Israel, pero el principio se aplica a todos los creyentes. Y ahora dice: esto es lo que quiero que hagan. Traed todos los diezmos al alfolí, la iglesia, en aquel tiempo el templo, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Dios soberano del universo, quien lo controla todo, y leímos que es el dueño de todo. Y veamos ahora este versículo. ¿Robará el hombre a Dios? Así será. Dice: me habéis robado. ¿Y qué me están robando? Diezmos. Y bueno, ¿y qué es un diezmo? Un diezmo es el 10%. Dios dice: están robándome en diezmos y ofrendas. El 10% era lo que Dios requería, y luego las ofrendas. A menudo puede requerir más de un 10%. Alguien dirá: no puedo vivir con eso. ¿Insinúa que Dios es mentiroso? Quizás diga: pues no sabe cuántas deudas tengo. Tal vez tenga muchas deudas y serios problemas, pero le será difícil creer esto. Pero le aseguro, lo he visto una y otra vez. ¿Quiere salir de deudas? Empiece así. Comience a darle el 10% de su sueldo a Dios. No tengo manera de hacerla. Inténtelo. Inténtelo, porque esta es su promesa. Él dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová, y vean lo que haré. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y usted dirá: ¿y cómo es eso posible? Bueno, yo no sé cómo es posible. ¿Sucede? Sí. Sí, sucede. Dios siempre honra su palabra. Y dice: bien, algunos de ustedes no han hecho eso. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos. Y ahora alguien dirá: mi diezmo es de 5%. Eso es como: esta moneda de 5 centavos vale 10. No es así. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Esto es lo que dice. Dios sabe que dudaremos de Él, y dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. En la prueba os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y puede que alguien diga: lo siento, pero no puedo hacer eso. Pero eso fue lo que dijo. Es una prueba, y algunos ni lo intentan. He visto gente en toda clase de deudas, y nadie que ha intentado esto ha regresado a decirme: bueno, intenté lo que usted dijo y no funcionó. Nadie. Por esta razón, mire, no es mi promesa, es la promesa de Dios.
Y Dios dice, si me traen todos los diezmos al alfolí, haré esto. Dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, la bendición de Dios no llega a gotas, se rebosa. Y quizás diga, estoy en necesidad. Si así es, comience a diezmar. Bueno, es que, ¿sabe qué? ¿Qué dijo Dios? Dijo, probadme, así que Dios reconoce que comenzar a diezmar es una prueba. Y no me ha escuchado decir ni una sola palabra en cuanto a darle dinero a la iglesia. Porque no se trata de eso, se trata de ser obedientes a Dios. Si diezmo a Dios y le doy lo que le pertenece, esto es lo que haré. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y sabe qué? Mire, no podrá darse cuenta de cómo sucede. No podrá descifrarlo. De ser así, haría esto. Esto fue lo que hice. Comencé a diezmar y a hacer esto y aquello. No fue usted. Le tomó la palabra de Dios en su prueba. Le obedeció y Dios hizo lo demás. Mire, Dios no solo proveerá lo que usted necesita y no solo se mostrará fuerte y generoso. Porque dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que dice. No solo eso, no solo viene con obediencia lo que he requerido, sino que les protegeré. Dios dijo, protegeré sus cosechas. O sea, lo que está diciendo es, al ponerme a prueba y al darme el diezmo que me pertenece, porque soy dueño de todo y eso es lo que requiero que me devuelvan, esto es lo que pasará. Verá que Dios le protegerá. Mire, Dios no mendiga dinero porque lo necesite. ¿Recuerda dónde empezamos? Dios es el dueño de todo. Así que no es que necesite algo. Él no necesita nada. Él quiere que lo amemos, que lo obedezcamos y sigamos, porque esa es la forma más sabia de vivir y es la vida que Él nos tiene. Y al ver lo que hace el mundo frente a lo que Dios dice, le aseguro que Dios no se quedará corto en ningún lado. Traed todos los diezmos al alfolí. Esto haré. Pónganme a prueba y verán lo que haré. ¿Sabe a qué se resume esto? Una de dos palabras: obedecer o desobedecer. La decisión es mía, la decisión es suya. Y quizás alguien diga, sí, pero usted no conoce mis circunstancias. He escuchado tanto eso. Permítame decirle, no necesito conocer su circunstancia. Escuche, Dios la conoce. Y Dios puso en su palabra, conociendo todas las circunstancias que existieran, dijo, esto pasará, hagan lo que les digo y les bendeciré. De hecho, les bendeciré de tal modo que otras personas se preguntarán, pero sabe, si obedece a Dios y confía en Él, hace lo que dice, Dios le bendecirá y protegerá personalmente. No importa lo que suceda o digan los demás, esa es su promesa. Dios no le hizo esa promesa a los Estados Unidos ni a otro país. Esta es una promesa personal al pueblo de Dios. Y permítame preguntarle, ¿está diezmando? Veámoslo así. ¿Desean lo mejor de Dios para su vida? ¿Cree que Dios dice la verdad? Él es el dueño de todo. Dios pide un diezmo. Y Él promete rebosar con bondad y protección, cuidado y bendiciones en su vida. Es cuestión de creerlo o no. Y puedo decirle, en todos estos años, Él cumple su palabra cada vez. La cumple. Entonces, sabía que usted tendría su propia forma de manejar sus finanzas, pero sabía que no estaría feliz. Pienso en cuántas personas se divorcian por dinero. Y quienes pierden su empleo por dinero, y se pierden relaciones por dinero, y no pagan sus deudas. O sea, cuando obedecemos a Dios, tendremos suficiente, quizás más que suficiente, porque tendremos paz, felicidad, contentamiento en nuestra vida. Y sobre todo, viviremos en una relación de obediencia a nuestro Padre Celestial. La decisión es nuestra, y mi oración
es que usted tome la decisión sabia. A lo mejor alguien dice, bueno, yo es que no soy cristiano. La primera decisión que debe tomar entonces es esta. Debe reconocer que fue creado por Dios y que Él quiere lo mejor para usted. Lo que significa que la decisión más importante en su vida es aceptarlo como su Salvador personal. Pídale a Jesús que perdone sus pecados, rinda su vida a Él, y cuando rinda su vida a Él, la entrega por completo a Dios y pídale que le salve. Porque Él dijo que si confesares a Jesús como Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces su futuro eterno se definirá. Y luego pídale al Señor que le conceda el deseo de su corazón, obedecerle en todo aspecto de su vida. No puede perder obedeciendo a Dios. Y esa es mi oración por usted, que le obedezca y donde sea que esté económicamente, vaya a casa y diga, está bien Señor, no puedo lograr que esto funcione, pero fíjese en esto, al ver cuánto debo y lo que necesito hacer, no puedo lograr que esto funcione. Luego, regrese a Malaquías, capítulo 3, a una palabra, te probaré. Así que debe decidir y piense en cuán sencillo es. Hay que decidir, ¿estoy dispuesto a creer al Dios que creó todo el universo y quien lo mantiene? ¿Estoy dispuesto a creer la palabra de Dios, que es totalmente cierta? ¿Estoy dispuesto a creer todo eso? ¿O creo que soy tan listo para hacerlo sin Dios? Bueno, déjeme decirle, no somos tan sabios para hacerlo sin Dios. Y sabe, a veces creo que hay personas que dicen, bueno, no creo que tenga que hacer todo eso. No tiene que hacerlo, pero si es sabio lo hará. Gracias, Padre, por haberlo hecho tan sencillo. Si sabemos contar hasta 10, podemos diezmar. Y si en verdad queremos serte obedientes, has prometido hacer rebosar nuestra copa llena, que sobreabunde. Así que hoy venimos a decir gracias, Señor, por darnos dirección clara, instrucción sencilla y sabiduría, querido Padre, para obedecerte y verte obrar. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno a Dios. Cuando usted piensa en Dios, ¿en qué piensa? ¿Lo ve como un gran abuelo allá arriba, como dicen, presto a bendecirle? ¿O un juez en su trono listo para, de algún modo, atormentarle? ¿Cuál es su imagen de Dios? Me imagino que dice, bueno, no creo en Dios. Usted sí cree. Quizás no esté dispuesto a admitirlo, y la razón por la que no lo admite es porque no le gusta la idea de cómo cree que tendría que vivir si creyera en Dios. Así que vayamos un momento a Romanos capítulo 1, y deseo que escuchemos lo que dijo Dios de su presencia, y algo cierto de toda la humanidad, sea quien sea. Así que si alguien le dice, no creo en Dios, de hecho es interesante que en las últimas 6 semanas, 2 madres me han comentado que sus hijos han dicho, mamá, ya no creo en Dios. Les pregunté, ¿y qué le contestó? Pues no sabía qué decirle. Dígale que lea Romanos capítulo 1, porque mire, la gente decide no creer en Dios, porque no les gusta el estilo de vida que tendrían si vivieran en obediencia. De lo que no se dan cuenta es que ellos mismos se están haciendo algo fatal. Ahora, veamos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Muy importante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La reprimen. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, sus características, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Puede decirle a Dios que no cree en Él, pero no tiene excusa. Puede decirle a otros que no creen en Dios,
pero no tiene excusa a los ojos de Dios. Escuche esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y así sigue el relato de la Escritura. Y ahora, al pensar en Dios, ¿en qué piensa usted? Y el propósito de este mensaje es hablar de la idea de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene usted? Hemos hablado de la idea de las convicciones que tiene de la Biblia. Si tiene convicciones en torno a la Biblia, no le es problema tener convicciones en torno a Dios, ¿verdad? Este mensaje es de nuestras convicciones en torno a Dios y deseo que escuche muy atentamente, porque le daré una descripción de Dios mediante las Escrituras que Dios nos da y usted resolverá. ¿Es este el Dios que conozco o es mucho más grande que el que conozco? Tengo varios pasajes que deseo darle en breves momentos, pero deseo darle nuevamente la definición de convicción para que recuerde de lo que estamos hablando aquí. Tener una convicción es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. No es algo que quizás crea, sino que mantiene una postura firme, está plenamente convencido de que es cierto. De lo que deseo que hablemos es lo que usted cree de Dios, lo que cree de Dios para que esté seguro de que es cierto. Y ahora, primero, Dios es un ser que no fue creado, nunca fue creado. Cuando leemos la Biblia, esta nos relata: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a veces me da gracia escuchar a los científicos. Sí, pero allá en algún lugar del espacio algo sucedió. Bueno, está bien. ¿Y de dónde vino ese algo? Mire, digamos que este es Dios. No puede poner nada detrás de Dios. Dios siempre ha existido. Nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un final. Y no hay explicación para la vida salvo que hay un Dios infinito y eterno. El hombre, en toda su sabiduría, en toda su ciencia, en todo lo que afirma creer y saber, en el principio Dios. ¿En el principio de qué? En el principio de todo. Y no puede ir detrás de eso, porque no hay nada detrás. Dice la Escritura, por ejemplo, en Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que primero hay que resolver el hecho de que hay un Dios, y Él es Dios eterno. Dios no fue hecho ni creado, siempre ha estado allí. Y bueno, alguien dirá, eso supera mi imaginación, supera mi comprensión. Un momento, vamos a un versículo que contesta su duda. Lo segundo que deseo que notes es que Dios no solamente no fue creado, Dios también es omnipresente. Dios está presente en todo lugar. No tenemos que encontrarlo. Todo este Salmo 139 habla acerca de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A ningún lado. Piense en eso. La idea de que haremos algo para huir de Dios es completamente absurda. ¿A dónde iremos? Porque en todo lugar está la presencia de Dios. O decimos, Él está aquí, está allá y por allá lejos. No. Todo lugar está en la presencia de Dios. Porque toda la humanidad, todo el universo y todo lo creado está en su presencia. Gracias a Dios no puede salir de su presencia. Amén. Y así es Dios. Él es omnipresente. No está aquí, allí, por allá, no, sino que todo está en su presencia. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 19, versículo 26, para Dios todo es posible, lo que significa que Dios es omnipotente, que Él puede hacer cualquier cosa y todo. Dios tiene todo poder, pero Él no puede hacer nada que sea incongruente con su carácter.
Porque Dios es la perfección máxima de todo lo que podría estar más allá de nuestra comprensión. Y no actuará de ningún otro modo, porque Él es Dios. Y al decir que Dios puede hacer todo, puede hacerlo todo, salvo contradecir su propio carácter. La Escritura dice en Tito que Dios no puede mentir. Y sin duda no puede ser tentado con el mal, porque Él es lo máximo en bondad, perfección y verdad absolutas. Y no hay nada más que pueda describirlo. Y bueno, alguien dirá, bueno, no sé si puedo captar todo eso, es muy complejo. Si pudiéramos comprender totalmente quién es Dios, lo bajaríamos a nuestro nivel. Nunca podremos comprender cabalmente todo lo que Él es. Pero es interesante que la Biblia me dice todo lo que necesito saber de Dios. Y Dios es omnipotente, tiene todo el poder. No puede ser tentado con el mal, ni mentir. Y Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, sobre todo acerca de todo. Sabe de todo lo que existe y lo que ha sucedido, sin sorpresas. Ahora, de vez en cuando alguien dice, tengo una pregunta, ¿qué de tal cosa? Si Dios fuese Dios, ¿qué me dice de esto? Así que le invito a acompañarme a Deuteronomio 29, versículo 29. Si me escucha, diga amén. Y dice esto: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué está diciendo? Hay cosas que Dios no nos dirá. Y alguien dirá, antes de creer en Dios tengo que saberlo todo. Pues olvídelo, porque hay ciertas cosas que Dios no nos dirá. Pero piénselo un momento, ¿por qué Dios no habría de decirnos ciertas cosas? Porque sabe que no tenemos una mente que comprenda la inmensidad de Dios Todopoderoso y todo lo que Él está haciendo, que no podemos ni concebir todo eso. Por eso dice que lo secreto pertenece a Jehová nuestro Dios. Y entonces quizás usted diga, entonces no creeré en Dios hasta que no lo entienda. ¿Hasta qué? ¿Hasta que Dios sacie alguna curiosidad suya? Bueno, pero es que tengo preguntas. Si tiene preguntas, lea la Biblia y vea si puede encontrarlas. Y si tiene una pregunta que no haya la respuesta en la Biblia, lo que es extraño, entréguesela a Dios. La Escritura dice que hay cosas que Dios no nos dirá. ¿Por qué no habría de decírnoslas? Porque Dios es infinito y nosotros somos finitos y no podríamos entender ciertas cosas. Le pregunto, ¿por ser Dios acaso no tiene derecho a tener secretos? Pues claro que sí. Y la Biblia dice que sí los tiene. Luego, esta es otra cualidad, y es que Dios es santo. ¿Y qué significa eso? El hecho de que Dios es santo significa que está separado de todo pecado. Se llama el Santo de Israel. La santidad de Dios nos da un patrón a imitar. Es decir, santo significa querer vivir sin pecado. Y usted dirá, nadie puede vivir sin pecar. No dije que pueda, sino que quiera. Sí, quiero una vida santa, quiero ser lo que Dios quiere que sea. Y cuando cometo errores, si peco, deseo confrontarlo de inmediato. Y desde luego, Dios es justo. Y ahora, ¿qué queremos decir con que Dios es justo? Escuche bien, significa que Dios siempre actúa conforme a lo que sea correcto. O sea, Dios es justo. Él siempre actúa conforme a lo que es correcto. Y Dios mismo es el modelo final de lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Quizás alguien diga, bueno, no sé qué hacer en esta situación. Dios le mostrará qué hacer si quiere saberlo. Y Dios nunca hace lo que no sea totalmente correcto. Dios envió a su Espíritu a morar en nosotros, porque sabía que no podríamos. Y le dijo a sus discípulos, quiero que se sienten a esperar en Jerusalén, hasta que sean sobrevestidos con poder de lo alto, porque ustedes solos no podrán vivir lo que tendrán que enfrentar.
enfrentarán persecución y muerte. Ya les había advertido, y no podrán vivir esa vida sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces, al hablar de una vida recta, en una vida que hace ¿qué? Es una vida que hace lo correcto en el poder del Espíritu Santo de Dios. Una vida recta y santa se combinan aquí. Y desde luego, Dios también es Dios de ira. No nos gusta esta parte, Él es Dios de ira. Todo lo que hemos dicho es totalmente cierto. Dios es Dios de ira. ¿Qué significa eso? Significa que Dios odia todo lo contrario a su carácter moral. Y entonces alguien dirá, un momento, dijo que Dios es amor. Sí, es amor. Dios odia cualquier cosa y todo que lleve a sus hijos a la nada. Él odia todo lo pecaminoso en la vida de alguien. De hecho, si pregunta, ¿cuál es la definición de ira? La definición de ira es que Dios intensamente odia el pecado, porque éste destruye a la gente que Dios ama. Él dio su vida, murió por nosotros, y el pecado es nuestro peor enemigo. Dios lo odia en cualquier forma. Y dice, por ejemplo, en Juan, capítulo 3, versículo 36. En ese tercer capítulo de Juan, la gente dice, oh, me encanta ese capítulo. Vea el último versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, el hecho de que la ira de Dios debería motivarnos a querer ganar almas para Cristo. La ira de Dios no vendrá sobre un hijo de Dios. El amor de Dios sí. O sea, la ira de Dios se limita a quienes no creen y retan a Dios Todopoderoso. Pensemos un momento en esto. Dios también es nuestro juez. Nos encanta todo eso del amor y esto y lo otro, pero también es nuestro juez. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí nos referimos a los creyentes, no hablamos de quienes no creen, ese es un juicio aparte. Todos los cristianos un día estaremos frente al Señor Jesucristo y daremos cuenta de nuestra vida. Mire, esa no es la ira de Dios, pero seremos juzgados por cómo vivimos. ¿Qué hicimos con la bondad, con el amor, la amabilidad y las oportunidades que Dios nos dio? No sufriremos su ira. Pero lo que deseo que veamos es que Dios es nuestro juez y que daré cuenta por la vida que he vivido. Ahora mire, podría predicar un mensaje entero de esto, pero Dios nos juzgará conforme a sobre cuánta verdad escuchamos, cuánta oportunidad tuvimos y qué hice con esa verdad, qué hice con esa oportunidad. Pero no es un juicio de crueldad ni un juicio de ira, es un juicio de recompensas. A eso vamos. Es decir, seremos juzgados por cómo vivimos y recompensados en conformidad. Este no es el juicio de los impíos, el juicio de ira, no. Es el juicio en que seremos recompensados. Así que cuando alguien dice, bueno, sabes, no sé lo que hará Dios conmigo en el juicio, le diré lo que hará. Dios le amará y le recompensará conforme a cómo haya vivido. Y cuando alguien dice, soy salvo, y eso es lo único que importa para llegar al cielo. No, no es lo único que importa. Claro que no es lo único importante. Vayamos al siguiente punto. Y es que Dios es galardonador. Le invito a acompañarme a 1 de Corintios y veámoslo por un momento. El capítulo 3, porque es una buena explicación de lo que estamos diciendo. Comencemos con el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Se refiere a que alguien predica el Evangelio y alguien más viene a ayudar. Pero cada uno mire cómo sobreedifica,
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno, hombre o mujer, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Esa es la gran y maravillosa sabiduría de Dios. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así es como Pablo describe el juicio. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Lo que quiere decir es esto, que todos seremos juzgados conforme a cómo vivimos. Algunos tienen grandes oportunidades, otros menos. Algunas personas nacen con oportunidades, dones, talentos, otras no. Algunas personas nacen en una región del mundo, otras en otra. Todas esas diferencias en el juicio de Cristo, Dios sabe todo lo que necesita saberse de nosotros. Dios nos recompensará conforme a la verdad que sabemos, la oportunidad que tuvimos y lo que hicimos con ella. Así que volvamos a los atributos de Dios. El último es que Dios es digno de adoración. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, escuche esto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De eso se trata la adoración. Ahora, le he dado un pequeño discurso teológico para que si alguien le dice, bueno, ¿qué cree de Dios?, usted pueda contestarle y pueda repasar la lista. Mire, debe grabarse esto en su mente. No es solo un sermón que escribe en un papel y lo coloca en algún lado. Debe grabarlo en su mente. Se trata de lo que cree usted del Dios Santo, lo que cree del Dios del universo, el Dios que está en control de todo. ¿Cómo piensa en torno a Él? Y debería estar dispuesto, de forma valiente, cortés y con gozo, a decirle a alguien, a cualquier hora o lugar, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, creo lo que dice la Biblia, sí, le sirvo a Él. No puedo hacer eso porque quiero vivir como agrada a Dios. Es hora de que dejemos de avergonzarnos por ser cristianos y digamos, no, eso no cuadra con mi estilo de vida. ¿Y cuál es tu estilo de vida? Bueno, quiero vivir en santidad. ¿Y de dónde sacaste eso? De la palabra de Dios. Y ese será el fin de la conversación. Ahí terminará. Ahora, puede vivir como el mundo y sobrevivir, o vivir piadosamente y tener lo mejor. Padre, te amamos y alabamos por tu paciencia, tu bondad y tu perdón, por la gran verdad que nos das en tu palabra. Te pido que todo el que escuche este mensaje sea lo suficientemente sincero para verse y ver a la luz de lo que nos enseñas en tu preciosa palabra, y tome la sabia decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Te amamos, bendecimos, alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.